pues tus trabajos que has tenido, o antes tu trabajo que has tenido, las diferentes facetas, entre ellas, por ejemplo, cuando estabas con mi tío, que yo fue donde lo conocí, que también sé lo que es, y tocar una puerta para llevar una carta y conocí ella la segunda vez. Era una época, para mí era una época interesante. Conociste a muchas personas en esa faceta. Igual que mi negocio, que entonces yo tenía persianas, pero era el plus de empleo. Fernando, ¿por qué te pusiste con las persianas? Si tu padre, por ejemplo, en el negocio de tu padre no quisiste, que tu padre era... No, tienes que decir cómo era. No, eso que vais diciendo. No, yo ya estoy preparado, pues era que cuando tengo las vamos encendidita, sí, pues cuando... Vamos a ver, vale. Vamos bien de tiempo. A mí me gustó mucho lo que dijiste, que utilizabais el cine para aprender cosas, aunque el No, sí, es era verdad. así. Eso es verdad. Cuando queramos, Raúl, ¿vale? ¿Preparados? Tienes primero tu nombre y apellidos, naciste en el año tal, o sea, eso es tú. Te casaste en tal, tienes tantos de familia, haces una siglación y después entramos ya a... Bueno, vamos a ver. En todo lo que es el sistema televisivo se suele decir o buenos días, o buenas tardes, o yo con decir hola a todos, Eso, pues perfecto. tenemos bastante hecho el aliciente de la hora y el momento en el que se pueda No tenemos. apreciar este No tenemos. espacio. Bueno, yo creo que, como se suele decir, una pregunta en la que se indica ¿qué es ser popular? Pues ser popular es que hay quien no le hace falta decir quién es. Yo como esa popularidad la tengo, no voy a dejar de decir quién soy. Entonces voy a deciros a todos que me llamo Fernando Maimón Tornero, soy natural de Almansa, nací en el año 40, concretamente el 23 de febrero, y bueno, pues ahí me desarrollo en este pueblo donde mi padre era hojalatero, mi madre ama de casa, tenía una hermana y un hermano, que ese hermano murió en aquellos tiempos cuando se daban aquellos ataques de cabeza que llamaban epilépticos o algo de ese tipo, y perdí a aquel hermano. De ahí chocantemente, que quiero recordarlo con simpatía, yo tenía una edad con la diferencia de mi hermana de 14 años menos, es decir, era chocante cuando salíamos a la calle y mi hermana era tan grande y yo era tan pequeño. Bueno, la juventud creo que fue, pues para mí, por la forma en que me desarrollé y en la que viví, y en la de distintos trabajos como fui haciendo, pues yo creo que fue una vida para mí agradable, que no la recuerdo con tristeza, sino todo lo contrario, con alegría y con la nostalgia de que aquellos tiempos pues no eran tan desastrosos como nos los pintan en este momento. Sí que hay que matizar muchas cuestiones, claro está, la libertad, el derecho de asociaciones, todo eso es el apartado, digamos, Fernando, ¿dónde estudias? desagradable que tenía la dictadura. ¿Dónde estudias? ¿O qué? Estudio concretamente, había colegios chocantemente que no tenían nombre, era chocante. Entonces, el colegio que yo estudié hasta la edad de 14 años, que era la edad reglamentaria para trabajar, eran las escuelas de la Costerica, lo que hoy es el juzgado de primera instancia, al lado de los cines Coliseo. Y allí me fui desarrollando, yo vivía en la parte de abajo de dicha Costerica, hoy Federico García Lorca, y así se desarrollaba Fernando Maimón, en la escuela, con los amigos, jugando a las canicas que entonces llamábamos las bolas, en una vida pues placentera, cómoda. Los padres se dividían porque no nos faltara lo que se dice la merienda, y así fuimos desarrollándonos. Con la edad concretamente de 8 años, casi todo el mundo ya íbamos a los fines de semana, y una de las partes principales que yo tuve en aquella época es que fui el botones que tenía la familia Calatayud Toledo, es decir, doña Batila Toledo y don Antonio Calatayud, con sus hijos y demás. Así empecé a desarrollarme, y puedo deciros que disfruté muchísimo de muchísimo cine, es decir, en aquella época se hacían 4 películas semanales, entonces, y distintas.
No compara, por ejemplo, que una película dura a lo mejor 15 días o 21 días. Entonces era todas las semanas. Se pasaban 4 películas y era como un libro abierto. El cine, que creo que alguna vez ya lo he comentado, el cine era un libro en el que la gente aprendía cosas. Sí que es cierto que se matizaban muchos detalles de la historia del mundo, en la que, por ejemplo, si veías una película, por ejemplo, italiana, pues los italianos se basaban bastante bien en documentos y en cuestiones acreditativas de la historia. Si la veías norteamericana, pues la parte principal la tenemos con ellos mismos. Los indios eran los malos y ellos eran los buenos, que era todo lo contrario. Los buenos eran los indios que iban a quitarles su territorio. Entonces, por eso digo que era un arte en el que se aprendía y se sabía de todo. Es decir, y si eres un poco espabilaico, que yo creo que sí que yo lo era, pues explicabas el cine, la gente que no podía ir al cine, en el trabajo le explicabas las películas. Era como una gramática abierta y en la que así fue pasando mi vida. También hubo teatro, revistas... Sí, bueno, aquí en Almansa no hay que olvidar que siempre han dicho y se sigue diciendo, y es verdad, una vez creo que se ha aprovechado mejor y otras veces peor, pero esto es una frontera. Almansa es un paso continuo de un montón de regiones de España. Y entonces la suerte que se ha tenido siempre es que este era un lugar de paso en donde bien de Murcia, bien de la zona Alicante, Valencia, Castellón, y luego te pasabas en la zona de Madrid, las compañías, los espectáculos, los grandes narradores, periodistas, artistas de televisión y de radio, venían a Almansa. Es decir, aquí habían actos públicos, eso sí, no como ahora, que es, a mí me parece que hoy en día todo funciona mucho mejor, desde luego, con las matizaciones que se pueden hacer políticamente, pero ese funciona de otra forma mejor. Antes era todo a base de pagarlo. Es decir, si queríais ver a José Uribarri, había que pagar por entrar a verlo. Hoy en día pues, se puede traer un personaje, hacer un acto en la Casa de la Cultura y es gratuito. Y se han hecho charlas de periodistas y de gente muy importante en Almansa. Entonces, ¿qué pasaba? Pues pasaba el teatro. El teatro, pues había comedia, había drama, había revista, había de todo, es decir, espectáculos de todo tipo, grandes conciertos, que pasaban, es decir, es que pasaban por aquí y se contrataban, ¿me entiendes? La época aquella de los Beatles, había de aquí unos en España que se llamaban los Beatles de Cádiz, y aquello era un espectáculo, traer a aquella gente, y era aliciente más que sobrado para que Almansa viera todo lo que había por ahí. Cosas que otras poblaciones, como por ejemplo Erallín, pues yo puedo deciros que aquí venía un espectáculo de José Tamayo y de aquí se iba a Villena, y de Villena a Lleida a Alicante. Allí les trastornaba mucho esa ruta de torcer para ir allí. Con esto quiero deciros de que Almansa tiene la suerte, ha tenido siempre la suerte de estar en un sitio en clave. Y entonces aquí la cultura, todo. Puedo deciros, por ejemplo, en el mundo del flamenco, aquí había una casa, un bar extraordinario, hoy el Mesón de Pincelín, que Pascual Blanco, aquel hombre, iba a los espectáculos flamencos de Andalucía y aquí venían los flamencos con una alegría y una atención que se les atendía en Almansa como verdaderos amigos, y eso tenía un cartel importante. Por ejemplo, el maestro Farina, aquel hombre siempre decía que venía a Almansa con mucho agrado porque lo trataban como si estuviera en su tierra. Es decir, era una cantidad de cosas buenas en favor de Almansa que eso no se puede olvidar, y quien lo haya olvidado, pues peor para él. De la época que hablas del teatro, ¿de qué años empiezas? ¿8 años hasta? Bueno, yo estaba de botones con 9 años. Entonces, fui un comodín en la casa de la familia Calatayud y en el Cine Coliseum, un cine que era chocante. Cuando era cine, poníamos Cine Coliseum, y cuando era teatro, poníamos Teatro Coliseum. Era un comodín en el que la propia propaganda se hacía así. Es decir, otras veces, para que no gastáramos mucho en imprenta, se ponía simplemente Coliseum y valía para todo. Era una forma de no tener que estar cambiando constantemente
los pasquines o afiches, que así es como se llaman. Entonces yo puedo deciros que desde la edad de 9 años, año a año, subiendo y haciéndome más mayor, pues fui un comodín en aquel cine. Igual que en principio era el chico de los recados, pues luego fui acomodador, fui publicista, rotulista, fui operador, atendía la tramoya del teatro, bueno, fregaba y barría, hacíamos de todo. Y así fui haciéndome un hueco importante, afición, que la primera de profesional y después se te queda como afición, ¿me entiendes? En la mayoría de edad, que no olvidas y que aprendí mucho. Nos consta que tienes un gran archivo de los programas que entregabas, por eso me consta. Cada vez que entrabas al cine te daban una especie de resumen y nos consta que tú tienes algo de eso. Bueno, yo tengo que deciros, porque yo tengo una forma muy particular de pensar en la vida. Eso que se suele decir, la botella medio llena o medio vacía. Yo ya hace tiempo soy de los que digo, si yo tengo la botella medio vacía. ¿Por qué? Porque el aliciente de mi edad, bueno, el aliciente, la edad que tengo, ya te piensas en que tu vida es más corta. No voy a vivir los 76 años que tengo otra vez. Es decir, ahora voy a la botella medio vacía. Entonces, pensando en eso y en que mis cosas, las cosas de mi afición, estuvieran a buen recaudo, pues se lo vendía a un precio muy módico al Club Independiente Almansa. Entonces los programas, que con un número capicúa eran 707 los que tenía, eso se lo vendí al Cineclub. Son ellos que lo tienen. Y yo, para no quedarme sin nada, que era la parte que a mí más me gustaba, hay otro apartado de programa, que es lo que yo siempre he dicho, una gacetilla, que es la que te dice la ficha técnica, los artistas, el argumento, cómo se rueda la película, el productor, director, distribuidora. Eso los tengo guardados, eso sí que lo sigo guardando, pero el típico programa de mano lo tiene el Club Independiente. Cuéntanos un poco, porque estamos cronometrando la fecha de tu... Después del teatro, tú empiezas tu etapa laboral, ¿cómo empiezas? ¿Qué actividades? Bueno, yo te voy a deciros que cuando empiezo a trabajar a la edad de 14 años, en Cerámica Collado trabajé hasta los 67, es decir, bueno, perdón, 67, hasta el año 67. Si sumamos, creo que son 13, 14 años, en el que fui ni más ni menos que un ladrillero. Allí se hacían ladrillos y tejas, pues eras un señor que trabajaba en una fábrica haciendo ladrillos o tejas. Inclusive anecdóticamente quiero contaros una cuestión rápida en la que cuando iba a la farmacia de Manuel Domínguez, en lo que entonces era la calle Colón, hoy Plaza de Salvador Allende, aquel señor me preguntaba siempre, porque como tenía yo siempre un trato muy particular con la gente, y era lo que se decía entonces, un poco leído, pues aquel señor me llegó a preguntar en qué trabajaba, y le dije, en Cerámica Collado, y me dijo, ¿trabaja usted en la oficina? Digo, no, don Manuel, trabajo haciendo ladrillos. Y me dijo, enséñeme las manos, y le enseñé las manos, y yo he tenido siempre la suerte de que mis manos no tenían callos, eran unas manos como las tengo actualmente, que no estaban callecidas. Y el hombre aquel me dijo, bueno, es que como los maimones tienen ustedes tanto cuento, pues algo tenía usted que decir para que me sonriera, pero usted trabaja en la oficina. O sea que aquello fue chocante y don Manuel creía que yo trabajaba en la oficina, hasta que ya pasó un tiempo y dijo, no, ya sé que es usted de los normales, de trabajador normal. Quiero deciros con eso de que cuando pasó un tiempo, en aquella época se mantenían muchísimo los puestos, muchos años, los puestos de trabajador discontinuo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues llegó un momento, quiero recordar, que fue Fernando Suárez, un ministro de los que tuvo Franco, en la que llegó a decir que ya estaba bien de que todo el mundo tuviera que trabajar discontinuo. Es decir, te daba, por ejemplo, un contrato de 9 meses y a los 9 meses te despachaban y luego te volvían a llamar otra vez. Entonces, ¿qué ocurría? Allí trabajábamos una gran parte de almanseños, por ejemplo, en el mes de febrero
hasta el mes de noviembre. Noviembre, febrero, marzo, era variante, 8 o 9 meses. Y el resto te quedabas en tu casa. Entonces, como aquello, hubo un decreto en el que dijo que ya no había por qué hacer más contratos, todos los trabajadores tenían que incorporarse. Entonces, si te incorporabas ya eras fijo, cosa que Cerámica Collado no hizo. Nos dejó en la calle y, dicho sea de paso, cobramos paro, ¿eh? En aquella época se cobraba paro. Estoy hablando de los años 67. ¿Qué ocurrió? Yo me hice un planteamiento, esas formas que tengo tan particulares de hablar, en la que me veo en el espejo y tengo que verme efectivamente quién soy. Si tú te ves en un espejo y no sabes quién eres, pues ni tienes personalidad, ni tienes imagen, ni tienes nada, estás viéndote turbio. Yo me vi en un espejo y dije, Maimón, con lo espabilado que eres, no tienes por qué ser ni más ladrillero, ni más servidor de nadie. Y entonces me planteé trabajar por mi cuenta. De ahí monté una representación en la que trabajé como representante en un principio. Representaba, por ejemplo, a Talleres San de Valencia, que era una fábrica de cajas fuertes, trabajé para una empresa de Alcoy que se dedicaba a mobiliario de oficina, trabajé para Manufacturas Segisa de SAS, que era fábricas de persianas de todo tipo, trabajé mobiliario en Álava, en Luyando, en el norte de España, que por cierto me atendían estupendamente bien. En fin, bueno, todo el mundo me atendía muy bien, la verdad se dicha. Y bien me fui desarrollando. Y luego, pues, como el representante cobraba comisión, yo entendí que no tenía por qué seguir tampoco cobrando comisión y monté mi propio negocio. Entonces empecé a montar tiendas donde mezclaba todo. Era el grupo Ferma, donde tenía persianas, decoración. Estudié en aquella época también decoración. Inclusive puedo decir que yo he hecho muchos stands de zapatos en la feria de muestras de Elda, y bueno, como aliciente yo he trabajado con Antonio Tomás, con Antonio López, Loren, o sea, he trabajado con Magnani, con Blanco y García, con todas esas empresas. A mí me llamaban para colaborar. En unas había decorador y en otras me decían búscate la vida, como Antonio López. Es decir, con esa edad que estoy hablando ahora de 27, 28 años, yo me desarrollaba ya por mi propia cuenta. Es decir, me relacionaba comercialmente, artísticamente, tuve la suerte de también tener muy buenos amigos. Quiero recordar también una frase, y no sé si estoy haciendo los puntos y aparte muy rápidos, de Teodoro Martínez Zoroa, que me decía siempre, tú Fernando, preocúpate de buscar amigos como tú, o un poco mejor, porque así siempre se aprende más. Y eso es la verdad, fue positivo, le hice caso y efectivamente me desarrollé con gente como yo o un poco mejor. Y de ahí se aprendía, te facilitaban cosas, te daban información, te ayudaban, es decir, quiera o no, era una forma, un colador donde te metías y tenías el aliciente de desarrollarte mejor. Y de ahí pues yo he viajado bastante, aunque te voy a decir, cuando hablo de viajar, siempre he viajado para aprender, no de turismo. Turismo fue un poquitín después, pero me desarrollé para saber cómo se decoraba, yo he decorado tiendas en Almansa, casas particulares, en fin, he hecho de todo, ¿eh? Lo que pasa es que es una parcela en la que menos me he destacado, porque más bien lo tenía como un hobby a mi propio negocio. Mi negocio era la decoración de persianas, cortinas y oficinas. Ese era mi trabajo fundamental. Una vez terminado ya, porque tú has hecho otras actividades, sabemos las representaciones, y mueves ficha y te cambias de alguna otra profesión después de todo esto, ¿no? ¿Haces alguna otra cosa, alguna colaboración, algún tiempo muerto? Bueno, es que como colabora tanto en tantísimas cosas, sobre todo en asociaciones, ¿eh? Yo soy de los que, por ejemplo, vamos a hablar del año 66. El año 66 me incorporó a la comisión de fiestas del ayuntamiento. Y duré un montón de años, un montón. Y aparte de eso, pues he sido secretario del motoclub de Almansa, también. Otro aliciente que también jugué con las carreras.
he colaborado, porque eso de trabajar suena a que se cobraba. En aquellos tiempos os tengo que decir que no se cobraba, puedo decir seguro, no se cobraba nada. Eso sí, los gastos, te pagaban gastos por ir a un sitio a hacer una gestión. Entonces, esto es la Cruz Roja Española como presidente también. Lo que ocurre es que yo siempre, y hay quien me ha dicho que no debo decirlo, pero yo siempre lo he dicho. Yo creo no haberme equivocado en decir que en Almansa ha sido un buen segundón. De cabeza no lo he llegado a demostrar nada más que en estas dos facetas que os estoy diciendo. Es decir, he sido secretario de una asociación de carreras que no era ninguna tontería y presidente de la Cruz Roja. En los demás sitios he sido pues relaciones públicas o personal de protocolo o que me he inventado montones de cosas para que este pueblo tuviera alicientes, pero nunca he sido figura primera de... También estuviste en la emisora. Sí, por eso digo que han sido tantísimas cosas que muchas veces se te escapa. ¿Cómo era la vida en la emisora cuando tú entraste? Bueno, la emisora es que era un grupo de amigos en la que estábamos, vuelvo a repetir, con todo eso. Alguien cobraba una gratificación porque era, por ejemplo, la persona que abría y cerraba la emisora. Y había personas allí que estaban 8 y 10 horas. Es decir, eso se les daba una pequeña gratificación según la publicidad que recogíamos y según la caja como iba. No había subvenciones del ayuntamiento ni nada. El ayuntamiento lo único que mantenía era el lugar donde estabas, la luz y poco más. Poco más. Sí que cuando se pasó de la emisora normal, que recuerdo en aquellos tiempos, que le hizo Miguel Olayafito, fue una emisora muy bien para ir por casa. Luego ya cuando se pasó a Radio Juventud de España, los equipos se mejoraron, el Estado ya colaboraba un poco, y luego cuando se pasó a la frecuencia modulada, ese aparato lo pagó el Ayuntamiento de Almansa, en colaboración con la Radio Juventud y demás. Es decir, entonces la vida de la emisora era una vida muy simpática, con muchos alicientes. Nos calentábamos la cabeza por montar concursos, por inclusive hacer programas de radio en el propio Teatro Regio. Es decir, y llenábamos el Teatro Regio porque aquello era chocante. Es decir, se hacía con mucha ilusión y se tenía siempre una radio eminentemente local. Es decir, la vida de cómo se desarrollaba en Almansa todo el mundo. Y eso se hacía a través de sonidos, imagen, ¿no? Sonido, voz y un ambiente que le dábamos, que hasta para hacer el aire lo hacíamos con unas latas. Es decir, os hablo de que era un trabajo eminentemente casero, pero se pasaba muy bien. Eran los discos dedicados, se hablaba de las empresas donde mandaban sus trabajadores las dedicatorias y para fulanito y menganita, los cumpleaños, los santos. Era un calendario radiofónico lo que se tenía las mañanas aquellas de la emisora local. Y la vida en la radio era muy buena, os lo digo de verdad. Yo siempre recuerdo con mucha nostalgia a aquellos amigos, que no los quiero nombrar, porque a lo mejor o me pongo emotivo o se me olvida alguno. Entonces prefiero hacerlo muy de pasada, supuesto que la gente que escuche y vea este pequeño espacio nuestro sabe de lo que estoy hablando. Que en Almansa aún hay muchísima gente que se acuerda de aquella emisora, de Radio Juventud. Y nada más, yo creo que la radio era otra parte importante de este pueblo nuestro, que daba noticias, se tenía a la gente informada. Ojo, con aquellas limitaciones que muchas veces... Voy a hacer también otra frase de un alcalde que tuvimos en Almansa, que fue don Antonio Callado. Don Antonio Callado me decía, en una de las entrevistas que le llegué a hacer en su casa, como alcalde, que cuando yo hablaba en la época que yo vivía, que era la época de la dictadura, parece que hablaba simpáticamente, donde era una época gris, y le dije que efectivamente, viendo pasado y presente, se podía recordar efectivamente la época gris de España. Pero como no teníamos otra vida, la vida esa gris,
para nosotros era simpática, es decir, a muchos amigos, nos juntábamos mucha gente, se convivía mucho, porque no había otra cosa. Y entonces, ¿cómo no se va a recordar? ¿Qué se va a recordar? Con tristeza, que no podíamos hablar, no nos podíamos reunir en ningún sitio más de 4 personas. Jolines, eso es mirado desde esa perspectiva actual, porque por ejemplo, y quien piense o diga otra cosa está equivocado. Cuando se nace en una época como nacimos muchísimos, como yo en el año 40, tú naces con el sistema, y como no tienes otro sistema, porque no lo hay, convives con él. ¿Qué ocurre cuando te desarrollas y ya te haces grande? Dices, jolines, ¿dónde estamos viviendo? Si Francia es una nación desarrollada, democrática, libre, y aquí estamos bajo el martillo de este general. Claro que lo ves, pero tenías que tener esa premisa de cuidado, porque ya venían por ti. Además, era chocante, por ejemplo, que pertenecías a la comisión de fiestas, y en el año 68, si te llamaba don Pascual Rodríguez para una entrevista que te quería hacer en el ayuntamiento, para consultarte cualquier cosa, te mandaban los guardias. Es decir, no te llamaban por teléfono, te llamaban los guardias, iban a tu casa, que habrá hecho Maimón, que se baja con los guardias al ayuntamiento. Y era simplemente que te llamaban. No habías hecho nada, pero era el sistema. Es decir, todo era a base de la autoridad. Cuéntanos un poco de la época que tuviste en el motoclub, porque junto las carreras que se hacían dentro del municipio eran... Aquí era un dolor de cabeza, pero no para los que lo hacíamos, era un dolor de cabeza para la autoridad local, porque todo lo que era hacer un aliciente para desarrollar el buen nombre de nuestro pueblo, tropezaba siempre con la autoridad. Es decir, ver correr a las motos a más de 100 por el casco urbano, eso para la autoridad municipal era un disparate. Es decir, tenías que ir al ayuntamiento, te presentabas el plano. Para que tengáis un aliciente, las motos subían por Rambla de la Mancha, se metían por la calle San Francisco, torcían por la calle Colón y salían a la corredera, a la izquierda. Imaginaros ahí el embudo que es eso. Bueno, ahí poníamos paquetones de paja, es decir, lo que se dicen pacas, se amontonaban porque, os puedo decir, que más de 4 motoristas iban derechos a la paja, como si fueran un burro. Es decir, eran calles estrechas en las que las curvas eran peligrosas y la gente nada más se desarrollaba en velocidad en la corredera y en la Rambla, que era recto, subían a la pastilla, pero claro, cuando tenían que meterse por ahí, ¿qué ocurría con todo eso? Los problemas, los permisos municipales, don Pascual Rodríguez era lento en todo esto, aunque dejaba hacer, yo tengo que hablar en aquel hombre que dejaba hacer, pero siempre muy supervisado, a ver que no pase nada, que la gente esté segura y tal. Y entonces había muchas pegas, eran montones de pegas para poder desarrollar. Pero claro, luego venía el aliciente, venía gente de todas partes, aquí venía toda gente, aquellos motoristas que decíamos Tormo, Nieto, no llegó a correr nunca en Almansa, pero sí que fue espectador una vez. Que tengo que deciros que menuda caravana llevaba en aquella época, donde no se veía una caravana de 18 metros de larga, era aquello espectacular lo que aquel hombre llevaba, el Ángel Nieto. Tengo que deciros que cuando pasaba todo eso, al Ayuntamiento de Almansa se le llamaba, montones de llamadas, al alcalde, la felicitación, qué bien, que hemos se ha desarrollado en toda la prensa nacional, y eso es lo que hacía después, que éramos, oye, parece ser, pero volvíamos al año siguiente las mismas penas. Es decir, aquí era una cosa chocante, no se facilitaba mucho la labor. Lo que pasa es que todo eso se hacía en una época en la que había un concejal que era muy valiente, no uno, varios, pero la cabeza era don Teodoro Martínez Zorroa, luego estaba Osvaldo Cuenca, estaban también, llegó a Mario Bonete, también a estar, gente que quería que Almansa se desarrollara. Aquella famosa frase de Almansa, París y Londres, que era chocante, y no teníamos las calles todavía pavimentadas. En fin, era muy chocante todo esto. Entonces, os hablo de que aquello se hacía
simpáticamente, el pueblo lo agradecía como no podía dar una idea, ¿eh? Estaba el pueblo entero en la calle, porque como se hacía tan poco, no es como ahora que hay mucha participación ciudadana, entonces no, entonces eran espectáculos que se traían para que la gente lo viera, y lo veían gratis, ¿eh? Todo se hacía en la calle, en donde llegó un momento que el motoclub tuvo que vetar todos los circuitos y cerrarlos, porque eran los gastos ya tan grandes, en la que entonces se pedía una pequeña entrada para que se pudieran pagar los gastos. Y luego ya pues con el tiempo las normativas nacionales y demás no permitían circuitos urbanos. En Alicante, que sepáis, que se corría también por todo el centro de Alicante, en todas partes, porque no había circuitos. Luego ya se fue desarrollando el país, se hacían circuitos, pocos, pero se quitó ya. Entonces las carreras se hacían en las grandes ciudades y así es como se desarrollaban los grandes premios del mundo. Bueno, de la Cruz Roja, cuéntanos algo de tu La Cruz Roja. La Cruz Roja estuve poco tiempo, porque ahí ya estamos hablando en tiempos democráticos. Ahí ya yo de alguna forma soy el que heredo la presidencia de Francisco Martínez Santacreu. Paco, no hay que olvidarlo, estuve en la Cruz Roja, me parece que fueron 3 años y pico. Yo estuve 4 y pico, o sea, 3 y 4, por no decir lo de los picos. Y bueno, yo en la Cruz Roja estuve también contento, me desarrollé bastante bien, estuve con gente de Albacete muy agradable, es decir, el aliciente de... Voy a contar, me río porque son cosas, como he hecho tantas cosas en esta vida, yo es que he tenido, vamos a ver si lo digo bien, para no quedar, yo he sido un hombre obediente hasta un punto. Como he tenido opinión, pues muchas veces por encima de la obediencia he puesto mi parte de grano, de trigo. Entonces, ¿qué pasa? El puesto de la Cruz Roja, que existe aún, concretamente en la demarcación de los Rosales, pues era un puesto pintado de blanco, allí en un rincón, sin más atractivo. Toda la carretera ya no había autovía, era la carretera que pasaba por allí. Entonces, cuando yo me eligieron presidente de la Cruz Roja local, pues yo dije, este puesto para que se destaque lo voy a pintar de color rojo. Entonces, hacía unos círculos grandes, los pintaba de blanco y en medio metía la Cruz Roja. Pero todo el puesto lo pinté de color rojo. En una de las reuniones que fui a Albacete, pues como entonces la Cruz Roja estaba militarizada, yo tenía aquí 9 militares de número. Pues cuéntanos un poco qué pasaba en aquella época. Sí, era todo militar. Se podía hacer la mili aquí. Y cuidado que estamos hablando en plan democrático ya, pero aún se había heredado parte de la parte, digamos, dictatorial. Y yo llegué a tener militares. A mí me mandaban gente del reemplazo. Y yo tenía allí 9 militares, que nos teníamos que preocupar de que tuvieran allí su litera, su servicio de cocina y todo, porque claro, era un puesto que lo tenían los militares. Entonces yo tenía un jefe... Atendían las ambulancias de los accidentes. Claro, claro, ellos son los que atendían, habían tenido unos cursos de formación, ¿me entiendes? Pero aquello estaba dirigido también por un oficial. Yo he tenido tenientes, sargentos, en fin, brigadas, he tenido allí gente militar de Almansa, que tenían galones. Y yo era simplemente la parte, digamos, civil, la parte esa burocrática, que es la que organiza, recauda y mantiene el puesto, porque no había ayuda ninguna, nada más que esa. Entonces, por terminar la frase del puesto de socorro, cuando fui a Albacete me dijo el comandante, mire usted, señor Maimón, el puesto que ha pintado usted en Almansa no se rige al reglamento. Es decir, los puestos tienen que ser blancos, con la Cruz Roja, y lo ha pintado usted de rojo, que cuando paso por allí los ojos se me caen. Digo, pues usted póngase las gafas y no se me caerán, lo verá usted más suave todo. Pero le voy a dar a usted mi argumento. Lo tengo pintado de rojo porque así se destaca como bien lo ha visto usted. Entonces, a pesar de que el reglamento dice eso, yo todas las partes donde está la Cruz Roja, el fondo es blanco y tiene ese aliciente.
No, pues lo tiene usted. Pues mire usted me va a perdonar. Pero como ya estamos en un país democrático, mientras yo sea presidente de la Cruz Roja, el puesto va a estar rojo. Y rojo se quedó. Hasta que cuando me cambiaron, y entonces, digamos, pasé el mando a Pascual Martínez Sáez, Pascual Martínez Sáez hizo caso y lo pintó de blanco. Pero yo lo mantuve rojo. Queremos entrar un poco en detalle, porque sabemos que tienes mucho que decir sobre las fiestas, cómo se organizaban en el tiempo que tú estuviste cuando empezaste. Todo viene a raíz de Radio Juventud, que eran los encargados de organizar, con Teodoro Martínez Zoroa entonces, y que nos cuentes un poco de cómo se desarrollaba todo aquello, cómo eran los boletos, el organigrama que se tenía, los espectáculos que traían en fiestas, todo eso que nos tenemos que... La vida aquella de la fiesta, yo siempre, vamos, a lo mejor se me ve el primero de las simpatías que yo le tenía a don Teodoro, a Teodoro Martínez Zoroa. Pero es que como le tenía simpatía, pues lo sigo manifestando. Aquel hombre tenía en la cabeza la imagen de este pueblo que fuera potenciándose al exterior. Es decir, él no quería hacer unas fiestas simplemente pueblerinas, sino unas fiestas que se destacaran en lo que pudiéramos inventarnos. Es decir, es que había que inventarse cosas. Por deciros un tema, y ya os estoy hablando del año 67. Teodoro estuvo del 67 al 71, 5 años ininterrumpidos, que era el concejal delegado de fiestas. En la imagen que aquel hombre nos dio, es decir, es como si nos hubiera encendido una pantalla y las 70 y tantas personas que tenía a su alrededor, en las que yo me contaba, él nos impregnó de que lo que tuviéramos que inventarnos fuera siempre algo en lo que no fuera solamente para Almansa, sino que viniera gente de fuera. Entonces, créeronlo que nos pensábamos las cuestiones de fiestas muy bien. Por ejemplo, pues se hacían espectáculos pirotécnicos a nivel nacional. Aquí se desarrollaban concursos nacionales de pirotecnia y se hacían castillos espectaculares. Aquí venía la zaragozana, venía la pirotecnia valenciana, Cavaller, Oltra, en fin, aquí venían los mejores pirotécnicos que ha habido y que hay aún en España. Y se hacían espectáculos como no os podéis dar una idea, noche tras noche, no de los 6 días de mayo, una noche sí y otra no, era todas las noches. Era algo fuera de serie lo que se hacía. Las mascletas eran espectaculares, también con concursos. Puedo deciros, por deciros una cosa rápida, en la Rambla de la Mancha tuvimos el atrevimiento de poner una mascleta y no dejamos un cristal derecho, es decir, si nos descuidamos nos matan, porque los vecinos se amotinaron y fueron a por nosotros de pensar que estaban en sus casas asustados. Tuvieron que bajar las persianas, bueno, tuvimos que pagar todos los daños de aquella mascleta que tiramos. Vosotros imaginaros, la Rambla de la Mancha ha cambiado nada más su estructura urbanística, pero la anchura es la que hay. Y aquello fue, en serio, que encima nos reíamos, pero que aquello era de mucho cuidado, porque tirábamos unos truenos en el suelo, los cristales, vamos, cristales de aquella época de 3 milímetros, pues que no quedó ni uno. Entonces, ¿qué ocurre? Pues os lo digo tipo así, escalón. Se hacían festivales pirotécnicos de categoría. Bandas de música, lo mejor de España. Aquí venían las mejores bandas, la de Liria, la Unión Musical de Liria. Se traían bandas de Crevillente, de Alcoy, de Onteniente. Se traía la banda municipal de Albacete, cuidado, que la banda municipal de Albacete, con su director don Manuel, don Miguel, ¿cómo se llamaba? ¿Miguel? Ay, no me acuerdo bien si era Miguel o Manuel. Martí era el apellido, eso sí. Aquel señor era un director de mucha categoría, y a ver a qué pueblo voy. Y Almansa venía, os hablo al día de la ofrenda, en desfiles populares. Aquí se traían las mejores bandas de broma, como eran los Claveles, el Bombero Torero, que tenía una banda que era una maravilla, ¿me entiendes? Se traía, es decir, bandas de broma que montaban unos espectáculos en las calles
¿me entiendes? Fuera de serie. Eso en música. Luego se traía la parte, carrozas. Aquí se hacían desfiles de carrozas donde se traían entre 9 y 12 carrozas, desfilando por la calle Aniceto Coloma, la calle de San Francisco, al Jardín, se daba la vuelta por la Rambla, Avenida José Rodríguez. Era una maravilla todo aquello. Y ojo, era carroza y banda de música. Cuidado, que no era... no, era algo fuera de lo normal, porque se tenía mucho dinero, que ahora entraremos de cómo se hacían esas recaudaciones. Entonces, ¿qué pasaba? Festivales de presentación de Reina de Fiestas, lo mejor. Se traían a las mejores artistas, los 3 sudamericanos, los de Castilla, Alguero y su señora doña Carmen Sevilla, se traía a Rocío Jurado, a Basilio, bueno, aquí presentadores, Uribarri, se traía también a Marisa Medina, a Marisol González, en fin, aquí se traía lo mejor. Había un periodista que se llamaba Tito Medrano o algo así, creo que era. Bueno, era ¿Tico Medina, puede ser? ¿Tico Medina? Tico Medina, me he equivocado. Era de lo mejor, es decir, se traía de lo mejor. El Teatro Regio traíamos espectáculos de los que llamaban en aquella época del millón. Para que tenga la gente una idea, gastar 1 millón de pesetas en el año 69 es gastar hoy en día entre 7 y 8 millones. Para que haya una comparación del dinero. Porque es que aquello lo teníamos. Y como teníamos el dinero, y además con un aliciente, y voy a recordar a un administrador de las fiestas, que era Enrique era el administrador de Cerámica Collado, que lo pasó a filas Teodoro Martínez, y fue un administrador ejemplar. Después tuvo otro posterior, que fue Raúl Tamarí, que fue también un ejemplo de hacer números y de presentar. Terminar un espectáculo y llevar el talón conformado por el banco no se hacía en ningún sitio, nada más que en Almansa, se pagaba al terminar. Es decir, nada de ya te pagaré dentro de 6 meses, no, se pagaba con el dinero en la mano. Era una época... Por apuntarte algo y aportar algo más, vinieron la Mayoret, vinieron los festivales de España, de todo. zarzuela, teatro, las mejores... Aquí vino Tamayo, bueno, el bailarín Antonio se traía también. Es decir, aquí es que era tanto, lo que pasa es que como ya me observáis, la memoria esta que tengo yo es como una ruleta. No me traigo guión ni nada, simplemente hilvano en la mejor medida de... Pero ahora lo que queremos, porque ya sabemos de la repercusión, ¿cómo se financiaba? ¿Cómo funcionaba? Ahí voy yo. La financiación, que es lo más chocante, a mucha gente hoy le sonará esto un poco, que raro, pero yo voy a entrar en la definición más concreta de cómo era. Nosotros teníamos en los bares, la Comisión Central de Fiestas montó un negocio para tener en los bares un tipo de tómbola. Y esa tómbola funcionaba con unos boletos en forma triangular, en la que se cosían a máquina y se abría y salían premios de consumición. Es decir, cada bar y cada papeleta, cada boleto, que se llamaban los famosos confíes, Comisión de Fiestas, esos boletos llevaban el nombre del bar para que no se pudieran gastar en otro sitio. En el bar que comprabas el boleto, si te salían, por ejemplo, 5 pesetas, las consumías allí en la barra. Eso producía, a grosso modo, al año, entre los 7 y 9 millones de pesetas. Que eso era un potencial económico exagerado. Prueba de ello es que, a través de esa comisión de fiestas, se ayudaba a la Cruz Roja, a la Unión Deportiva Almansa, a las ONGs que en aquel tiempo habían asociaciones de tipo, digamos, religioso, porque yo no recuerdo que hubiera muchas instituciones como hoy hay, en el que hay más participación y hay más ONGs. Entonces no, entonces era Cáritas, lo que era la Cruz Roja y poco más. De ahí se daba dinero y ellos ayudaban a la gente. Que aunque para una tontería había que ayudar a mucha gente también, que eso de que los pobres siempre han existido, y vamos a
a dejarlo así como lo acabo de expresar. Entonces, con ese dinero, porque por cada bolsa, y vamos a definirlo, la bolsa tenía 1000 boletos, a peseta cada uno. Los premios se repartían en la bolsa en 750 y había un margen comercial de 250. 150 era lo que se cobraba por bolsa, 100 que se daba al propio establecimiento y los 150 se distribuían de la siguiente manera: la imprenta, el personal que trabajaba, los distribuidores. Ojo, yo cobraba, igual que cobraba mi amigo Miguel, el jardinero del castillo, o mi amigo Fernández Carlos, o sea que éramos los encargados de llevar esto adelante. Teníamos aproximadamente unas 100 operarias, yo en mi casa controlaba 20 y tantas, o sea que teníamos un tinglado. En mi casa había una habitación exclusivamente dedicada a todo eso, porque yo era el que metía los premios, el que hacía los paquetes de 1000 papeletas y luego se las llevaban a sus casas a elaborarlo, a coserlo. Es decir, se daba mucho trabajo y se ganaba dinero, porque si hablamos de que a través de 100 pesetas por bolsa se cogían dinero en millones, si las 150 de gasto se distribuía en operarias, en imprenta y distribución, imaginaros los millones que repartíamos al pueblo de Almansa. Es decir, era un gran negocio y eso funcionó muy bien, pero quiero haceros la premisa de que se funcionaba un poco con el beneplácito de la autoridad de Hacienda. Es decir, la Hacienda pública permitía, porque claro, era un negocio, se pagaba con facturas, había movimiento comercial, pero la base es que la Lotería Nacional no permitía que hubiera rifas de ningún tipo. Es decir, la Lotería Nacional siempre estaba protestando que no se hiciera nada más que lotería. ¿Eso qué ocurrió? Pues se mantuvo durante muchos años, muy diplomáticamente. Inclusive Teodoro y yo fuimos un día a Albacete a hablar con el delegado provincial de Hacienda, le planteamos, llevamos, digamos, una memoria en la que planteamos cómo se montaba el tinglao y queríamos pagar impuestos, porque claro, pagar impuestos te permitía tener la legalidad en tu casa. Es decir, todo el mundo dado de alta, se pagaba el impuesto de recaudatorio, lo que marcara la ley. Yo me llevé, inclusive tuve el atrevimiento de, dentro de lo que eran aquellas leyes de Hacienda, yo me llevé, digamos, una reglamentación en la que decía que sí se podía autorizar, pero claro, sin ánimo de lucro y tal. Era muy complicado porque el ánimo de lucro, la gente ganaba dinero, es decir, se ganaba dinero, y como se ganaba dinero no era ánimo de lucro, es decir, no podíamos pasar por ahí la cosa legal. Entonces, aquí el delegado, que lo mareamos mucho, Teodoro mareó mucho, yo no me quedé detrás, lo que mareamos a aquel señor. Al final nos echó fuera muy diplomáticamente, dijo, yo por mí la reunión la doy por zanjada y yo a ustedes ni los conozco ni los he visto en mi vida. Así que nos echaron del despacho. Nos fuimos de allí y Teodoro dijo, mira Maimón, que sea lo que Dios quiera, vamos a seguir. Inclusive al salir le dijo, siempre y cuando que la Guardia Civil no me dé ninguna nota, yo no os conozco. O sea, así fue. Y así funcionamos. Todo, había un administrador principal, para que la gente sepa que aquello no era la búfala gamba. Había un administrador quien controlaba tanto a Miguel como a Carlos como a Maimón. Su producción, la imprenta, había que saber lo que salía de la imprenta y lo que recaudábamos. Todo eso se congeniaba administrativamente para que nadie se echara un duro al bolsillo nada más que el justo. Por eso quizás, como se administraba bien y se tenía esa gestión de que todo fuera a número, al final del año, claro, se producía mucho dinero, porque nadie se aprovechaba. Todo el mundo daba allí el do de pecho. Entonces, ¿qué pasa? Pues aquello funcionó prácticamente todo el periodo de Teodoro.
estoy hablando hasta el año 71. En el año 72, y lo digo sonriéndome, entró José Rodríguez Fernández, Pepe, muy buen hombre, pero tuvo la debilidad de una entrevista que le hizo La Voz de Albacete, la prensa de La Voz de Albacete, el periódico aquel, tuvo la debilidad o la metidura de pata de decir cómo recaudábamos el dinero. Y aquello fue, vamos, un descubierto descarado. Cuando en Albacete leyeron cómo funcionaba el sistema recaudatorio de la Concejalía de Fiestas, pues enseguida nos cortaron. Y recuerdo con tristeza que en la caldera del antiguo ayuntamiento, allí nos fuimos con todos los boletos, que os estoy hablando de miles de boletos, miles, y allí nos fuimos echando, quemando, y desapareció en el año 72. Cuéntanos un poco, porque hay cosas que se han quedado en el tintero. Tenemos entendido que tú también organizaste el concurso nacional de fotografía, que tuvo mucho auge aquí en Sí, Almansa. aquello estuvo muy bien. Y además siempre he echado de menos que con la gran afición a la fotografía que hay en Almansa, y que yo me encuentro como uno de ellos, eso se perdiera. Pero aquello fue... Es que voy a deciros el detalle. Por ejemplo, en Almansa no había toros. Se tenía una plaza y se hacían toros. Y venían verdaderos toreros, nada de novilleros solo, no, toreros de categoría. Las carreras de motos. Aquí hubo hípica. José Luis Sánchez, el óptico, que era entonces concejal, si mal no recuerdo, del sistema de agua potable, aquel señor se le ocurrió traer aquí hípica. Y en el campo de la Glorieta, puedo deciros que aquello era una maravilla, lo que se trajo allí, y se jugaba, es decir, encima se hacía hípica y se jugaba a caballo ganador y todo, porque aquello era muy elegante de ver cómo los caballos botaban y tal. Otra pega también, como los caballos no podían estar en un campo de fútbol, que entonces era de tierra, y por cuestiones de enfermedad no se podía desarrollar después el fútbol, si se caía un futbolista y se hacía un arañazo, podía tener una infección porque el caballo producía por las huellas. Bueno, para que os voy a contar, se montaba el Kingla y cuando se acababa aquello tenía que ir un personal especializado en desinfectar el campo y demás. O sea, que yo estoy hablando de que todo era difícil, aunque pareciera fácil, pero cada vez que hacíamos algo, es que para qué os voy a contar. Entonces, la hípica, igual, las carreras, igual. Se hacían triales de coches en el monte, es decir, el rally. Yo es que como no entiendo mucho de deportes, se hacían rallies, que aquello era otra historia más. La gente se iba por los montes para ver aquellos coches, que por cierto se creían muchos, y daban volteretas por aquellos caminos. Es decir, se hacían cosas de espectáculo, y siempre a nivel nacional. Todo eso salía después en los periódicos y demás. Os voy a contar una incidencia. Cuando la Vuelta a España, vino un periodista, concretamente del periódico Marca, que tenía una boca peor que mala, no quiero decir ningún taco. Era un señor de lo más vulgar que te podías tirar, pero sin embargo tenía una pluma, y cuánto siento no acordarme del nombre del periodista, pero tenía una pluma exquisita. Cuando se terminó la llegada de meta, una vez que los ciclistas se saneaban y se arreglaban y se ponían guapos, en el Regio, en el famoso Salón del Tipi, que era donde se hacían los actos, digamos, nobles, de presentación y tal, allí se presentó la Asociación de Calzado de Almansa para regalarle a los participantes de la Vuelta a España, claro, se daba un vino español y tal, se presentaba aquello con una categoría muy particular. Se hacían verdaderos carteles donde se fotografiaban Almansa con la Vuelta a España, la Asociación de Fabricantes de Calzado, y eso daba la Vuelta a España y por Europa, porque había la Vuelta a España, ¿me entienden? Y todo eso tenía un gran renombre.
Y entonces, aquel periodista, os puedo decir que, como la gente no conocía a ese mundo, pues los periodistas los tenían como si fueran, aquí están aquí los viriatos estos, más bien a estorbar y tal. Y a aquel señor le hicieron una jugada, vuelvo a decir que era del periódico Marca, y a aquel señor le hicieron una jugada en la que se enfadó de tan mala manera que la palabra más suave que voy a decir es que este pueblo de mierda se van a acordar de mí. Os estoy hablando como fue en el Regio, en el Tipi. Y yo, aquel hombre me dio asco de momento, porque dije, este tío no va a hacer un número como un periodista, pero os tengo que decir que cuando subió se agasajó aquello, la recepción estuvo tan nutrida de buenas palabras, porque os voy a decir una cosa, y creo que eso todo el mundo lo dice ahora. El político de entonces sabía muy bien adornar cualquier acto. Hoy en día son como políticos de catecismo, se lo tienen que escribir en un papel, y una vez que han terminado de leer el papel, ya no saben por dónde tirar. Es decir, hoy el político le falta esa cultura de la ciudadanía, del acercamiento, y no quiero entrar en más detalle. Entonces no había papel, el concejal hablaba llanamente, sabía comparar el momento con personajes y daba alegría en cuanto a la expresión y la forma de la bienvenida. Y aquel periodista, como lo nombró, aquel hombre que lo nombró, quiero recordar a Osvaldo Cuenca, que era el concejal que entonces había también en el ayuntamiento y que estaba con nosotros en fiestas. Él fue el que se le ocurrió lo de la mansión ausente, que no lo olvidemos aquello. Y aquel periodista, yo estaba allí todo el mundo y me dice el del ABC, están ustedes preocupados, se les veo en la cara, porque como este es un chiche, dice, pero ustedes mañana lean su crónica. Y os tengo que decir que leímos la crónica de la Vuelta a España en el periódico Marca, que fue una maravilla de cómo puso este pueblo a la gente, el acto que hizo, y yo digo, madre mía, si este hombre ha dicho que esto es un pueblo de mierda, o sea que fue algo sorprendente, de cómo entró y cómo salió. Por eso digo que tiene su... Y aquello fue también otra maravilla, en la Vuelta a España se celebró 2 años, 2 años. Concretamente, hay un apartado que sabemos que ha colaborado bastante bien, revista de fiestas. Háblanos de cómo se organizaba, cómo se conseguía la revista. No, la revista de fiestas... porque era anuario, no era lo que es ahora, era un anuario. Claro, aquí la revista de fiestas tenía 2 apartados. Era, por ejemplo, el apartado era la fiesta primero y luego de mayo a mayo. Eso lo escribió muy bien en una de esas revistas Juan Luis Hernández. Fue el que se inventó de mayo a mayo. Y era todo un año de todo lo que se hacía en Almansa y ahí se hacía como un periódico. Entonces tenía 2 apartados. El apartado local, que era el segundo, y el apartado inicial, las fiestas del mismo año. Venían las fotografías de las reinas, entonces quiero que recordéis que era la reina de fiestas y su corte de honor, las reinas de los distritos. Y no había más, era así como estaba montado. Luego se ha querido hacer muchas traducciones y ya veis, al final como estamos quedando otra vez, pues lo mismo, porque en realidad es que movilizar la cantidad de muchachas y muchachos que había que montar para fiestas era un verdadero disparate. Es decir, es mejor como se tiene actualmente otra vez, la reina y su corte de honor. Es muy chocante también en la comisión infantil, que también viene de aquella época de Teodoro, además que tú, Gonzalo, sabes muy bien de qué va todo aquello. Y entonces era una revista muy curiosa, es decir, tenías el aliciente de un sumario donde te planteaba el tema festero, la reina, su corte de honor, el presidente, los presidentes de los distritos, y luego venía unas pequeñas hojas en donde se detallaba cada distrito, los colaboradores que había. Os voy a contar como cosas muy molestas, que a mí me era muy molesto. Siempre éramos hombres. Y yo muchas veces decía, jolines, ¿por qué no tenemos mujeres aquí? Deberían de venir muchachas y tal, somos jóvenes y tal. Pero claro, los presidentes, como eran señores mayores, casados,
pues aquello parece que sonaba ahí mi marido con la reina y tal, y luego los muchachos y lo otro. Tenía unas controversias más extrañas de la convivencia hombres-mujeres, había pegas, o sea, aún se tenía esa mentalidad, no, hombres y déjate las mujeres que estén en su casa. Y yo me quejaba. Luego poco a poco ya fueron entrando mujeres y por cierto muy bien acertado todo. Pero entonces, me vuelvo para el tema que no quiero pasarme de rosca. Tenía ese aliciente. El acto de presentación se ponía en las revistas, porque salía siempre la revista de fiestas el día de la presentación, y esa noche se vendía en el Teatro Regio y ya hablaba de la propia presentación, y venía el programa de actos, y una vez terminado todo eso, bueno, aparte del protocolo, ya sabéis cómo era, asomaba el gobernador civil con las palabras de agradecimiento, el señor obispo de la diócesis, asomaba el presidente de Diputación, el alcalde, el concejal de turno, el protocolo que correspondía, y luego que todo eso era muy corto, muy pequeño. Y luego venía la parte del año. Entonces, media revista o más se dedicaba a todo lo que se había hecho durante el año. Gestiones de colegios, gestiones de radio, gestiones de... hasta se hablaba del agua potable, las mejoras en los servicios, en fin, había una cantidad de cuestiones que se desarrollaba todo lo que en Almansa se había hecho. Inclusive hay revistas donde está fotografiado el Claudio Sánchez Albornoz, Claudio que siempre le llamamos escuetamente, se ve construyendo, o sea que se ve, hay también un apartado de esa época en el que el señor don Pedro Lamata viene a inaugurar la barriada que lleva su nombre, una de las calles. Es decir, y todo eso venía en la revista de fiestas. Es decir, era la vida política y social del pueblo. Se hablaba de la banda Unión Musical, de los coros y danzas, se hablaba de la Pealmansa, de la Cruz Roja, de la banda que tenía. Era todo lo que poco más o menos se meneaba en Almansa. Tengo que deciros también que había muchos directores de colegios y profesores, maestros, que siempre hemos dicho maestros de escuela, que por cierto aún hay maestros que les gusta que les digan maestros de escuela, que escribían muy bien en la revista, hacían alabanzas a muchas formas de vida, era muy chocante todo ese apartado, que no tenía que ver nada con la fiesta, pero que se ponía en ese apartado de revistas y que duró muchísimos años, muchos. Había colaboradores en el que cualquier señor podía escribir, se hablaba de agricultura, de medio ambiente, de todo, os tengo que decir que se hablaba de todo. Nos hemos dejado un poco, Fernando, porque también has pertenecido a la agrupación de comparsas, no sé si fuiste fundador o no. No, eso no. Pero sé que has estado con ellos, esa etapa ya es posterior, cuéntanos un poco tu intervención. Yo lo que pasa es que, no sé si creo que voy a hablar del año 91. Yo desaparezco de fiestas prácticamente en el año, no sé si fue en el año 72 o por ahí, creo que dejé ya de estar. Y luego me incorporé en el año 91, cuando fue presidente, entonces era la Junta Central de Fiestas o algo así, Junta de Fiestas, no me acuerdo bien el nombre cómo lo tenía, pues han cambiado tanto, y fue Diego Teba el presidente. Y entonces yo me presté, tenía relación con él, Diego me cae bien el hombre, y le dije, oye, si te hago falta, y me dijo, sí, cago, que me hace falta. Y entonces entré, me incorporé como relaciones públicas. O sea, yo era de alguna manera quien organizaba pues, cómo tenía que funcionar las cosas. Por cierto, ayudaba también a Antonio Martínez, el Ronquillo, también estuvo bastante tiempo en este tema, y entonces me incorporé en el año 91. Pasé, digamos, por entenderlo sencillamente, yo pasé a esa junta de fiestas, pero con el tema manchego. Yo no me incorporé en el año 91 todavía a lo que era la agrupación de comparsas. Pasaron muy pocos años, creo que fueron 3 años más o menos, y entonces ya me incorporé a la agrupación. Yo entendía de alguna forma, y además eran años de muchas complicaciones, que no quiero entrar mucho en ese tema,
era, de alguna forma, la competencia se veía de una forma a la otra, de hacer fiestas. Los moros y cristianos eran como si fueran una competencia que entraba para perjudicar a los manchegos. Y luego se ha demostrado que después de muchas vicisitudes y discusiones y quebrantos de cabeza, se ha dado cuenta como el aliciente es perfecto, es decir, se conjugan las dos fiestas sin mayor problema, es decir, cada uno hace lo suyo y no hay por qué ni envidias ni nada de nada, es decir, es una forma de hacer fiestas en dos partes. Entonces yo me fui a esa otra parte porque de verdad para mí tenía más encanto y sigue teniendo, ¿eh? Me veo más festero en la agrupación de comparsas que en el otro apartado. Es un apartado, digamos, de convivencia, solidario, más de eso. Y la otra parte es la parte espectacular, la parte de fiesta, la parte que tiene el aliciente de lo más popular. Eso es visto de alguna forma como yo lo interpreto y lo entiendo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ni más ni menos que yo ya me incorporo a la agrupación de comparsas. Y sigo siendo, en la comparsa Cegríes, con el señor José Luis Cebrián, ni más ni menos un personaje en el que sigo de alguna forma mezclándome un poco con los demás en el protocolo. Relaciones públicas, marketing de difusión, porque una de las cosas que hoy se va arreglando un poco, pero que con los años que han pasado, la agrupación de comparsas, para mí, aún no tiene la infraestructura que debería de tener. Es decir, una sede propia, un sistema institucional festero propio, en el que tuvieran que trabajar ellos mismos con un control más completo del marketing de emisión al exterior. Creo que faltan muchas cosas aún, por lo que sea. Sin embargo, faltando esa infraestructura, que es el que yo llamo el cimiento festero, sin embargo se hacen unas fiestas espectaculares en Almansa. Nosotros podemos decir que dentro de la UNDEF, Almansa está dentro de las 10 primeras poblaciones de fiesta. Es decir, aquí se hace algo en la que la UNDEF sigue aún sorprendiéndose de ver el aliciente, lo que se inventa aún, la inventiva que hay y la forma de hacer la fiesta. Entonces, ahí me desarrollo un tiempo en el que creo que no encajaba mucho. Yo, como lo digo así, no lo digo con malicia ni mucho menos. Fernando Maimón no encaja mucho en muchas cuestiones de fiesta. Quizás porque voy por delante, porque tuve una escuela en la que yo quería hacer cosas que se oyeran más fuera que aquí. Ahí no encajo mucho y llega un momento en que me retiro de una comparsa y me voy a otra, con un amigo, que es Domingo III, José Domingo III. Con él me alío en este tema y en un principio pues tuve bastante, digamos, aliciente, es decir, se me apoyaba, pero llegó un momento que también tampoco cuajé. Siempre tenía problemas, es decir, yo no sé por qué, si alguna vez alguien me lo quiere decir, pues que me lo diga, que aquí estoy para escuchar y contestar. Pero Fernando Maimón, en Fiestas de Moros y Cristianos, hizo muchas cosas en las que no se vio y que encima se me criticó. Entonces ya llega un momento en que te aburres, dejas de estar, y cuando han pasado aproximadamente 6-7 años, desaparezco de Moros y Cristianos. Y desde entonces ya Fernando Maimón es un espectador más que va a fiestas, que tiene relación, que tengo muy buenos amigos, eso sí, en las dos comparsas tengo gente que aún me aprecia y que, oye, todo no va a ser negativo. Pero Fernando Maimón no encaja, y no encaja hasta el extremo de que en un periodo determinado hay un vacío de presidencia en la agrupación y que como ese vacío está, yo me presenté. Y en esa presentación, y lo digo sin tapujos, me presenté no con un ánimo de que yo quería ser presidente a toda costa, sino que yo lo que no quería es que encima de la falta de infraestructura,
en esta agrupación de fiestas de moros y cristianos, si pasaba a ser una gestora, eso era una perdición para la institución, porque una gestora no motiva nada más que el capricho o el acto de mando de cada uno. No hay jefe ni hay pastor, y eso es un error. Una institución que se rige con un sistema bueno tiene que ser cabeza. Si no hay cabeza, ni hay pie ni nada. Entonces, ¿qué ocurre? Aquello me motivó una serie de trastornos, de propaganda política en contra de mi persona, por parte de miembros del Partido Socialista. Te lo digo porque, oye, esto es así, no querían que yo fuera presidente de la agrupación de comparsas a toda costa. Y a Fernando Maimón se le mete en un lío de mal sujeto, persona de poco fiar, y bueno, en un planteamiento tan sumamente extraño que yo, en vez de enfadarme, me fue divertido. Es decir, yo me lo tomé como una cosa divertida, porque dije, una persona como yo, tan normal y corriente, que le tengan miedo, pues me sentí, en vez de enfadado, me sentí valorado, siendo todo lo contrario. Entonces, ¿qué ocurre? Hubo reuniones, hubo de todo, y mantuve una postura de que o había presidente, y si había un presidente yo me retiraba, o yo mantenía, acogiéndome al estatuto, al reglamento de la institución, me acogía a la presidencia. Cosa que al final, como no querían, entró un personaje, que no tengo por qué nombrar a nadie, y ese personaje fue presidente de la agrupación, y yo me retiré. Y además os voy a contar una cosa anecdótica, porque son tantas. El día que yo ya me retiré, en una reunión que tuvimos en la comparsa Beduinos, fue terminar y me fui a Albacete a un mitin político que teníamos el Partido Popular. Es decir, inclusive mi mujer estaba esperándose en el coche para que, terminado el disgusto de la agrupación de comparsas, cogiera el coche y me fuera a Albacete a un mitin político. Que chocantemente mi mujer creía que iba a estar súper enfadado, y fue todo lo contrario, ¿me entiendes? Y en Albacete tenéis que haberme visto allí la jerga que nos montamos, ¿me entienden?, en el acto político. Entonces era cuando teníamos de ministro a Zaplana, no sé si os acordáis, que era valenciano, en fin, nos fuimos allí, ¿me entiendes?, con Atanasio, con Fermín Cerdán, Antonio Castillo, en fin, con todas las personas que teníamos entonces en la mano. Así que fijaros qué contradicción un poco. Para terminar, porque el tiempo se nos agota, nos queda, Fernando, que nos digas qué actividades o qué tienes ahora como actividades sociales, qué es lo que haces cotidianamente. Estás jubilado, evidentemente. ¿Cómo desarrollas ahora tu actividad? ¿Cómo la encauzas? Mira, yo voy a deciros que yo estoy jubilado completamente, me jubilé con 67 años, con 67 años. Entonces prácticamente estoy jubilado, pues son 6 y 5, 6 y 3, 9 años. Yo cuando me jubilé, cosa que a mi mujer le extrañó enormemente, porque mi mujer ha sido una buena compañera con una gran paciencia, os lo digo de verdad. Aguantar a un señor que va a una ofrenda de flores y hay un problema en la ofrenda en Aniceto Coloma y que voy el primero y mi señora del brazo y le digo, quédate en medio de la calle que ahora vuelvo, y me bajé hasta el ayuntamiento corriendo y subí, mi mujer iba por el medio de la calle sola, eso no se lo perdonan a nadie, a mí me lo perdonó, ¿me entienden? Fijaros que había gente que le decía desde la acera, ¿y tu marido dónde lo tienes? Porque me había ido corriendo. Es decir, mi mujer ha sido una buena compañera, sigue siéndolo, claro está, pero en fiestas ha aguantado lo indecible conmigo y me lo ha permitido, y y ella no es festera, pero se pone. Mi mujer ha sido, vamos, pieza fundamental en mi vida en ese sentido y en muchos otros. Entonces, ¿qué ocurre? No sé por dónde iba. Queríamos un poco conocer tus actividades. Exacto, entonces ya me jubilo. Al jubilarme, mucha gente me llamaba para pertenecer, por ejemplo, pues el hogar de mayores, para que fuera la junta directiva, o pertenecer a otro tipo de asociaciones, fotografía, un poco de teatro y tal. Y yo hice algo, inclusive hubo amigos que escribían sobre la batalla de Almansa y tal, y quería que me incorporara
hubo gente que me llamó una vez que me jubilé para incorporarme con ellos, y claro, dije algo que, y sigo diciéndolo, que cuando yo me jubilé, me centré en que yo tenía que estar jubilado, es decir, dedicarme a mis cosas particulares, por una sencilla razón, porque yo empecé con la edad de 26 años a hacer vida pública y terminé prácticamente en el año 2003, 2004 o 2005, con un intervalo de 6 años que hice un puente. Es decir, prácticamente toda mi vida he estado en la calle, con la gente, con las asociaciones y participando en múltiples cosas que se me habrán escapado algunas, pero he estado siempre enredado. Entonces, cuando me jubilé, lo que pensé es, yo ya estoy cansado, yo ya no tengo ganas de aguantar a nadie ni que me aguante nadie. Entonces, actualmente, pues mira, yo en la fotografía viajo bastante, me programé mentalmente, y así lo hice, de conocer Castilla-La Mancha. Cuando nuestra región se desarrolló como Castilla-La Mancha, dije, yo tengo que conocerlo. Y tengo que deciros, y esta mañana os lo he demostrado con unas fotografías que he traído, yo tengo aproximadamente unas 2000 fotografías de Castilla-La Mancha, de todo lo que he viajado por ahí. Pueblos grandes, pueblos medianos, pequeños, capitales. Lo único que no he ido todavía es a Guadalajara. Ahí sí que no he ido. Pero de lo demás os puedo hablar de pe a pa. Fijaros los años que estoy jubilado, lo que yo habré ya trotado por estos territorios. Eso fue uno de los alicientes que hice, complementándolo con la fotografía porque soy muy aficionado. Eso sigo haciendo fotografía, pero yo busco siempre la fotografía no artística, sino la fotografía popular. La gente, los monumentos, yo no busco sol, ni sombras, ni nada de eso, sino la foto de siempre. ¿Qué ocurre? Pues me dedico a eso. Soy filatélico, numismático. Tengo muy buenas colecciones de sellos, buenísimas. Sobre todo colecciono sello nacional y moneda nacional, nada más. De plata, para que nadie crea que tengo en mi casa una caja llena de oro y me quieran atracar. Plata y mala. Entonces, para que no se emocione nadie. Entonces, y luego tengo otra parte, el cine. El cine, el teatro me gusta. ¿Me entiendes? Y sigo viajando por ahí, voy concretamente y veo teatro en Yecla, en Villena, en Almansa, por descontado. Las compañías que vienen, las que me gustan, voy a verlas. Y hago una vida, digamos, de amistad con amigos, que tengo muy buenos amigos, ¿me entienden? Sobre todo tengo un buen amigo que es Miguel Pérez Frías, que con él es con el que he hecho mucho turismo, y tengo otro que es Longino Coloma, en el que es un hombre culturalmente muy llegado a la pintura, al dibujo, tiene muchas vivencias y convivo con él también. Tengo otros amigos más, pero bueno, los más principales ahí están. Tengo a Pascual Martínez, a José Mejías el joyero, en fin, tengo gente que puedo decir amigos de ellos. Y entonces hago una vida agradable, una vida sin amontonarme, trabajo muy poco. Alguna vez, y está feo que lo digo jubilado, me llaman porque un amigo se le ha caído una cortina y es el fin del mundo, y voy y se la soluciono para que se calle, y muchas veces ni me pagan encima. O sea que te hablo de que hago más bien una vida placentera, aunque hay veces que no me dejan, pero que me preocupo más de mi ocio particular. Y vengo, por ejemplo, a la televisión, por ejemplo, esto que se hace del archivo municipal, porque también aquí doy con muy buenos amigos, apelmazados como sois vosotros, que me deis el tostón, y yo pues vengo y lo hago a gusto y agradablemente. Pero me cuesta, a pesar de que ya veis que me suelto como si fuera un trompo. Un trompo es la peonza esa que se tiraba con la cuerda y se bailaba. Y luego con gusto y agradable. Pero no me gusta irme a muchos sitios, es decir, la vida pública, poco. Sí que hago algo, y quiero decirlo, he colaborado siempre con los concejales de fiestas, y el acto que se hace año tras año de la Manseña ausente, pues de alguna manera soy el que presento los recordatorios de la reina, un poco de idea del montaje, el álbum de honor que tiene la reina de fiestas en el ayuntamiento se creó gracias a mi gestión, en fin, pero estoy siempre en la trastienda,
Yo si vais este año a la Massachusetts me veréis siempre ladeado. Yo no me gusta estar ahí encima de la gente, ni hago mi trabajo y que me lo agradecen, ¿eh? Tanto me lo han agradecido los concejales del PSOE como los del Partido Popular. Y poco más. Entonces, no tengo ningún tipo de enfermedad, quiero decirlo. Si me tomo es una pastilla al día cuando me acuerdo por la tensión, una sola, con mis 76 años. Y la verdad, pues, contento y feliz, ¿me entiendes? Pues nada más, Fernando, muchas gracias por haber colaborado con No, nosotros. yo lo agradecer a vosotros. No, muchas Porque gracias. aguantarme a mí hay que tener mucha paciencia. Y por todo tu trayecto, tu recorrido en la vida de este pueblo, yo creo que te mereces un homenaje por todo lo que has estado, que a ver si coge alguien el testigo. Sí, ojalá, que a mí eso me gustaría. Muchas gracias. A vosotros. Además que haciendo un símil cinematográfico, has dicho algo que no me ha gustado. Eras un secundón. Y no se dice segundo, se dice secundario. Es igual, pero yo digo y secundón. afortunadamente ya dan premios Oscar a los mejores actores Eso de es también reparto. verdad. Entonces, Sí, sí. aunque se sea actor de reparto, el premio Oscar Sí, es porque merecido. ahora que estamos fuera de cámara, Sí, sí. ¿Cuánto os tiempo? lo digo como es. 1 hora 20. A mí no me han querido, y como como yo subieron estaba por en arriba. contra de ellos, como estaba en contra, y dije que eso era un disparate, a esa cena no fui. Pero ¿por qué la organizo y con quién y para qué? Ah, bueno, y si se me voy a coger una pulmonía y iba. Sí. Pero una pulmonía, Allí aquello fue un tinglao que montaron y hicieron una cena medieval, ¿me entiendes? Y los moros eran los que estaban, moros que no había. Gente que trajeron ropa, que los vistieron, que les pagaron por estar allí vestidos, haciendo guardia por todo el castillo, ¿me entiendes? Y la gente, ¿para qué te voy a contar? Hay fotografías por ahí. Sí. Y como estaba en contra, porque además después la cena, ¿tú te imaginas subir al castillo? El menú ni se programó bien. Claro, como muchos de los que estábamos no estábamos de acuerdo, nos negamos y dijimos que aquello era un desastre, que iba a ser un desastre, y hacía frío. No digo una tontería, allí en el patio de armas, el mal llamado patio de armas, porque yo estaba tapado en otros tiempos. Entonces, aquello, imagínate, ¿no? Es que era la feria, hacía un fresco, y yo me negué, pero hay un personaje que es parecido a mí, y siempre dice que soy yo no soy, ¿entiendes? Porque es la verdad. Entonces, os hablo de que a mí, en Almansa, ha habido